¿Se ve ahí la presentación? Hola. Hola, hola, ¿se ve la presentación? Sí, Bien. Bueno, arrancamos, no sé si no hay nadie más, no sé qué. Estarán todos con la nostalgia. Bueno, la idea de hoy era hacer los ejercicios de la unidad 6, lo que vimos de equilibrio físico, y la parte de microscopía de propiedades coligativas de la unidad 7. Bueno, no sé si pudieron hacerlos. El primero era el siguiente. Los datos siguientes muestran la variación de la presión de vapor de agua en función de la temperatura. Nos da una tabla de presión versus temperatura muy parecida a lo que ustedes hicieron en el práctico, pero con acetona. ¿Sí? Y nos piden determinar el delta H de vaporización del agua. Bueno, ¿qué hubieran hecho? Para determinar el delta H de vaporización del agua. No, ni idea, no hicieron nada, no tuvieron tiempo, les pareció difícil, ¿no? No, nadie contesta. Estoy solo en el universo. Bueno, la idea es parecida a lo que hicimos en el laboratorio. Vamos a tener que hacer una gráfica de logaritmo de presión versus 1 sobre T, y de la pendiente sacamos el delta H. Y de acuerdo a la ecuación de Bancoff. Así que pasamos la presión al logaritmo de presión. no sé si soy yo, perdón que te interrumpa, pero te escucho muchas voces atrás y no te escucho muy bien. Bien, no sé si puedo hablar más fuerte, ahí se escucha. Sí, ahí mejor. Bueno, me acerco un poco más acá. Bien, entonces, lo mismo que hacíamos en el práctico. Pasamos la presión al logaritmo de presión. La temperatura la tenemos que pasar a unidades absolutas, a Kelvin, y con eso graficamos. ¿Sí? Recuerden que teníamos, si tenemos 2 puntos, tenemos esta ecuación. Si teníamos más de un punto, iba a quedar logaritmo de P igual delta H sobre R, y sobre RT más una constante, y de ahí sacábamos, ¿sí?, de la pendiente en delta H. O sea que acá nos va a dar una pendiente, acá por ejemplo era en este ejercicio menos 51,55,6, y la pendiente va a ser igual a delta H sobre R. Entonces, si multiplicamos la pendiente por R, nos va a dar, ¿sí?, el delta H de vaporización. Sí, igual que en el práctico, solo que en el práctico hicimos con acetona. Ese era el ejercicio 1. ¿Sí? Y bueno, Daniel, sí. una pregunta, que justamente pusiste la fórmula que no entiendo esa. ¿Cuál? Esa que dice más constante. ¿Esta? Sí. Sí. ¿Qué es lo que no se Porque, o sea, el logaritmo de P, delta H de vaporización, sobre R sería la pendiente. Sí. Sobre R y T, Vos más la constante, no entiendo. Vos graficaste el logaritmo de P en el Sobre práctico, 1 sobre T. sobre Sí. 1 sobre T. Así que esta es la pendiente. Esta va a ser ordenada en el origen. Ah, bien, bien. ¿Sí? Después vamos a ver cuando veamos equilibrio, pero después del parcial, que esta constante también tiene un valor importante. Ahora, como lo único que nos interesa es sacar este valor, no, lo dejamos como constante. Igual van a ver que dentro de la próxima unidad, en la 8, que vamos a equilibrio químico, esta constante tiene un valor importante. Pero si, por ejemplo, yo grafico todo eso, me va a dar, a mí lo que me interesa es sacar el delta H. Claro, por eso no importa que tenés acá en la constante. Perfecto. Esta es ordenada en el origen. Gracias. ¿Sí? Bueno, esto es igual que el Paint Más, puede ir un ejercicio de laboratorio que sea parecido a esto, o un poquito, o le enmascaramos algún valor de este y pueda ser parecido a esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, yo no. ¿No? ¿El resto? No. Y los pocos héroes de hoy. Bien, entonces ahí, bueno, lo otro que quería comentarles era que dependiendo del R que usen acá, va a ser las unidades que va a tener el delta H. ¿Sí? En general usamos o calorías o joule, pero en realidad podríamos obtenerlo en litro atmósfera o en otra unidad. ¿Sí? O sea que el logaritmo no tiene unidades. ¿Sí? Así que para que tenga unidades delta H, lo importante es las unidades que eligen de R. ¿Sí? Salvo que me pidan
que exprese el delta H en determinada unidad. Entonces ahí sí tengo que usar el R de todo. ¿De acuerdo? Bueno, lo otro que tienen que tener cuidado, que en este caso no estaban todos iguales, es que estas presiones tengan las mismas unidades. ¿Sí? No pueden poner una atmósfera y una en motor, por ejemplo, en el microondas. Pueden poner cualquier unidad que quieran, pero en las mismas unidades. Y bueno, y la temperatura va en Kelvin. Cuando tenemos 2 puntos hacemos esto. Cuando tenemos más de 2 puntos ya nos conviene hacer la gráfica. ¿Sí? Bueno, el 2. Dice, ¿cuál es la presión bajo la cual el agua hierve a la temperatura de 90 grados Celsius? Y nos dan el delta H de vaporización del agua como dato, 540 calorías por grado. Así que los datos serían un poco. ¿Sí? Nos pide calcular una presión, ¿sí?, de vapor a 90 grados. Como datos tenemos entonces que el delta H de vaporización, ¿sí?, y lo que podemos saber también es que la ebullición normal va a ser... ¿Qué pasó ahí? Ahora apareció alguien más. Y el otro dato que tenemos es 100 grados y una atmósfera. O sea que es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que ahora voy a tener 2 puntos. Y lo que me están pidiendo es calcular una presión en vez del delta H. El delta H nos va a incomodar. O sea que en definitiva voy a usar la misma ecuación, ¿sí?, como hoy, solo que hoy lo que queríamos era esto. Ahora, este es dato, este y este son datos, uno de estos es dato y entonces saco la otra. ¿En qué unidades va a estar esto? Y bueno, dependiendo de las unidades que ponga la presión, por ejemplo, si lo pongo en una atmósfera, la otra me va a dar atmósfera. ¿Sí? Entonces, como que tiene que ser uno. Ah, puede ser que me equivoque. ¿De acuerdo? Voy muy rápido, me dicen. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda? Entonces, cuando tienen 2 datos, usan esta de acá. Cuando tenemos más de 2 datos, ya nos conviene hacer la otra que porque podemos, cuantos más datos usemos, más precisión vamos a tener. Por eso ya llegan al laboratorio a hacer 4 o 5 puntos. ¿Sí? Y acá de esta ecuación les puedo pedir cualquiera de las incógnitas. Por ejemplo, ahora les damos esta de estas dos y le pedimos esta. ¿Sí? Hoy, en el ejercicio 1, teníamos estos datos y nos pedían calcular esto. Otra cosa podría haber sido que nos hubieran dado estas dos y esta, y que tener que obtener una de estas. ¿Sí? Bien. 3. Un cierto líquido obedece al mismo tiempo a la atracción de Clausius-Clapeyron y la regla de Proust. Con esta información, calcular la presión de vapor del líquido en atmósferas a una temperatura igual a un tercio del punto de ebullición normal. Bien, la de Clausius-Clapeyron es la de recién. ¿Sí? Es esta. La regla de Proust la vimos en el teórico, que es esta que tienen acá. Esta es muy especial, es para compuestos con un peso molecular cerca de 100, o sea que no lo vamos a usar casi nunca. Ahora lo vamos a usar para comparar los dos. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro dato más tenemos? O sea, si queremos usar esto, nos están pidiendo entonces... El punto de ebullición normal sería una atmósfera. Ahí está, así que ya tenemos una temperatura. ¿Sí? Y tenemos las dos temperaturas. Porque nos dicen que la otra temperatura sería un tercio del de ebullición normal. Así que ahí tenemos en realidad ya las dos temperaturas. ¿Sí? Entonces, usamos ese valor de Truton. Tenemos, entonces, uno es la presión, uno sobre la ebullición normal y el otro es 3 sobre la ebullición normal. ¿Sí? O sea, sería 1 sobre un tercio, o sea que pasamos el 3 para arriba. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la que nos queda de incógnitas es esta de acá. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí. Voy muy rápido, avísenme, yo para que nos dé tiempo para hacer más definición de presentación. Vieron que entonces es la misma historia, ¿no? Es la misma ecuación, solo que o están medio enmascarados los valores y puede ser una incógnita u otra incógnita, pero con eso saco. Acá nos daban un dato medio particular porque tenemos que usar este, ¿sí? Este no siempre se cumple para todos, así que no lo usen siempre, ¿sí? Solo que la letra les diga o que sea justo la de ese peso molecular parecido. Ahí, para este ejercicio sí usamos eso. ¿Sí? Bueno, 4. El punto de ebullición normal de la acetona es 66 grados centígrados. Y la enthalpía de vaporización 6,95. Un recipiente cerrado y líquido que contiene un mol de vapor de acetona a 56 en la atmósfera se enfría a 25 grados. ¿Cuántos moles de acetona condensa? Suponer que el H de vaporización es constante, que el comportamiento es ideal para la acetona y que el volumen del líquido es despreciable comparado con el vapor. O sea que serían estos datos. Esa letra me confundió porque dice que hay un mol de acetona y después te pregunta cuántos moles condensan. Porque no va a condensar todo, me están pidiendo cuántos condensa. Ah, no va a condensar todo. Está. ¿Sí? O sea que yo tengo que hallar ahora la presión. Con la presión y los datos de temperatura y de volumen del recipiente rígido, sacar los moles que van a quedar, ¿sí? Como vapor. Hay una parte que va a condensar y otra que no. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente el principio es igual que los que vimos hasta ahora. Ahora este es un poquito más complicado porque lo que nos está pasando es que al cambiar las condiciones de temperatura, ¿sí? Cambia la presión de vapor. Si yo tengo un recipiente cerrado, ¿sí? Me va a cambiar entonces el volumen que tengo de líquido y de vapor. ¿Sí? Bueno, vamos haciendo, si no sé el resto. ¿Está conectado? ¿Se fueron? ¿Ninguno tiene ninguna duda? Bueno. Entonces, vamos a usar entonces estos valores que nos dice acá, ¿no? Nos dan el delta H de vaporización, así que ya tenemos ese valor de delta H para la ecuación clásica del gas sucrápero. Nos dicen el normal de acetona, así que ahí tenemos P y T para un punto, ¿sí? Y nos da la otra temperatura, ¿sí? Así que con eso, ¿qué saco? Tenemos delta H, las dos temperaturas y una presión, ¿sí? Así que ahí lo que me están pidiendo es la otra presión, ¿no? ¿Entienden? Sí, la otra presión, perdón. ¿Sí? O sea que este lo tengo, acá tienen que tener cuidado de pasar este a kilocalorías o poner R en kilocalorías, ¿sí? Eso como quieran. Las dos temperaturas las tengo y una de las presiones la tengo. Así que en realidad todos estos datos me van a servir para sacar este valor. Si van como lo que hicieron ustedes en el práctico, es como que nos hubiéramos venido por este caminito. ¿Sí se ve el mouse? Sí. ¿Sí? O sea que en el práctico hicimos al revés, empezamos con un punto y fuimos subiendo la temperatura. ¿Se acuerdan? Acá lo que vamos a hacer es, tenemos una temperatura y la bajamos hasta acá. Baja la presión, ¿sí? Entonces va a bajar la cantidad de vapor que está como vapor, va a pasar parte al líquido. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuántos moles de esa acetona que estaba como vapor pasan al líquido? Es por eso nos dicen que suponga que la acetona es un gas ideal, porque con la temperatura, la presión y el volumen calcule el número de moles. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Se perdieron? ¿Ninguna de las anteriores? Ah, porque calculo primero calculo el volumen, entonces con los datos que Primero tengo. calculo la presión que tengo a esa temperatura. Sí. ¿Sí? Después O sea, el volumen. este punto. ¿Sí? El volumen lo tengo, lo puedo sacar de la primera parte. Tengo un mol
tengo la temperatura y tengo la atmósfera, la presión inicial. Con eso saco el volumen del recipiente. Ese no va a cambiar porque dice que es rígido. ¿Sí? Sí. Así que con eso saco el volumen. Ya tengo el volumen para la segunda parte. Saco la presión nueva. ¿Sí? Entonces voy a tener los moles de gases que quedan como gas. Ah, claro. ¿Sí? ¿Está claro esta presión cómo se obtiene entonces? Sí. ¿Sí? Los demás. Hola. ¿Están por ahí todavía? ¿O se fueron? Se fueron a preparar para la salida. No, estamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, acá lo otro que tienen que tener cuidado son las unidades. Si acá pusieron atmósferas, este valor lo van a despejar en atmósferas. ¿Sí? Y lo que decía acá, este estaba dado en kilocalorías. Acá lo pasamos a calorías porque ahora lo puse en calorías. Podría haber puesto acá en kilocalorías, entonces tengo que poner el R en kilocalorías. ¿Sí? En definitiva, hicimos este camino. Solo que al hacer este camino, ¿sí? Cambia entonces la presión dentro del recipiente, va a cambiar el número de partículas que está acomodadas. Eso es lo que me están pidiendo. Bien. Ahí está un poco lo que les decía. Con los datos iniciales calculamos el volumen del recipiente, o sea, con estos, ¿no? Con 56 grados, una atmósfera, ¿sí? Y un mol, con eso calculamos el volumen inicial. ¿Sí? Acuérdense de pasar la temperatura que, suponiendo gas ideal, que ya la letra nos decía que podíamos hacerlo, calculamos el volumen que tiene el recipiente. ¿Sí? Ahora, de la ecuación de Krasov-Kraperon tenemos la presión. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar acá? El volumen es un recipiente rígido, ya lo tenemos, es esto, no va a cambiar. La presión va a cambiar, era la nueva que tenemos ahora, la presión de vapor nueva. La temperatura también cambia, ¿sí? R sí va a estar constante. De ahí entonces vamos a sacar los moles que están como gas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los que condensaron, o sea, los que pasaron a líquido, va a ser el mol inicial menos los que siguen estando como vapor. ¿Bien? Muy rápido, voy de vuelta a alguna parte. Díganme algo, no me dejen solo. Sí, yo esa parte la entendí. Bien, yo vengo bien por ahora. Bien. Entonces, la respuesta era esta, ¿no? Los que condensaron, ese es ese. O si lo querían hacer en porcentaje, como tiene el 1, sería el 63,5%. Bueno, debajo del punto triple, menos 56 grados con 5,2 atmósferas, la presión de vapor del CO2 sólido se puede expresar con la siguiente relación. Logaritmo de la presión igual a una constante 22,64 menos 3116 sobre la temperatura. Esto es en la fase sólida para el vapor. Bien. El delta H de fusión que era pasaje de Sólido, líquido. sólido líquido. Así que acá tenemos otro dato, el pasaje de sólido líquido. Nos piden calcular la presión de vapor del CO2 líquido a 0 grados, suponiendo el delta H independiente de la temperatura. Bien. Así que tenemos punto triple, que si se acuerdan, vuelvo para arriba, es compartido por todas las curvas, ¿no? Sí. O sea, acá tengo que llegar a mitad, o sea que es este punto de acá, es donde conviven las tres fases. O sea que lo puedo usar tanto para la ecuación, para sacar acá el delta H de sublimación, el de fusión o el de vaporización. Así que ese punto me va a servir. Nos dan además
el delta H de fusión, ¿sí? O sea que si usara el caso pero para fusión, este me serviría, ¿sí? Y nos piden la presión de vapor a CO2. Tengo además ya el triple, y acá tengo un punto, y acá tengo una temperatura, así que ahí voy a sacar la presión. Pero ¿qué delta H precisa? No, el de vaporización, ¿no? Y entonces, si no, ya estarían todos, ¿no? Tendría todas las incógnitas menos una, ¿no? O sea, tendría las dos temperaturas, una presión y el delta H. Pero acá los delta H que tengo no son el que yo tenía. ¿Sí? O sea que tengo este punto, ¿sí? Y nos están pidiendo a 0 grados. El punto triple está por arriba, o sea que ahí va a estar en sublimación, ¿sí? Nos están pidiendo acá 0 grados. Y nos daban además otro dato que era, no, está bien, y después nos daban el H de fusión y una relación entre la presión y la temperatura, ¿sí? Para el CO2 sólido. Y hasta lo que decíamos recién, para calcular la presión de vapor del líquido se aplicaría el caso Capron, curva de operación, pero la entalpía de vaporización los datos. Si yo tuviera esta entalpía en lugar de la que me dieron, ya saco todo, ¿no? O sea, tendría dos puntos del delta H, nos faltaría una presión, o sea que una incógnita sola podría resolver bien el ejercicio. Bueno, lo que podemos, de donde podemos sacarlo es de esta expresión, que no sé si la vimos en el teórico, que el delta H de sublimación va a ser igual al delta H de fusión va a ser de vaporización. Este era dato y este lo podemos sacar. ¿Sí? De la ecuación que nos daban, de acá sacamos el delta H de sublimación sobre A. ¿Se acuerdan que nos decían que para como era que decía correctamente, acá? La presión de vapor de CO2 sólido se puede expresar como este. De acá sacamos el de sublimación. ¿Sí? O sea que este en definitiva ¿Eso es un delta H? este en definitiva va a ser el delta H sobre R de sublimación. Ah, ¿Sí? Esto es igual que la ecuación que vimos nosotros con dos puntos, ¿no? Con más puntos, ¿sí? Como la que se da en el práctico. Este sería la constante que decíamos nosotros, la ordenada de origen, y esto va a ser delta H sobre R, o sea, la pendiente sobre R. Así que de ahí vamos a sacar ese delta H. ¿Sí? Así que con este, que el otro valor que nos daban el de fusión, vamos a sacar el de vaporización. ¿Sí? Este podría ser más complicado, no sé si este lo entraron. no, es que con esa expresión me mareó. No, Sí, no este no incluso, sabía que era el 3116. incluso esta no la vimos en el teórico, pero yo creo que esta no se la puse en el teórico. Bueno, esta la podrían haber sacado porque es muy parecida a la que viene en el teórico, ¿no? Se acuerdan que acá esto es lo mismo que hoy cuando hacíamos logaritmo de P igual a delta H sobre RT más una constante. Y esa pendiente iba a ser delta H sobre R. O sea que efectivamente este 3116 es delta H sobre R. ¿Sí? Ahí está. Así que el delta H de sublimación va a ser el 3116 por R. Bien. Ahora, podemos despejar de acá, o sea, vaporización va a ser entonces sublimación menos fusión, y con eso sacamos el delta H de vaporización, que era el que nos estaba faltando. ¿Sí? ¿Le pido a Tenfield el replay o se entendió? Hola. Fuimos a salvar.
Bueno, vamos a salvar. ¿Quieren ver alguna cosa? ¿No se entendió? Vamos de vuelta. ¿Sigo? Está bien, está bien. Bien. Ahora que tenemos el de vaporización, ahora sí, ¿no? Ahora podemos calcular lo que nos pedía. ¿Se acuerdan que ya teníamos los dos valores de temperatura? Teníamos una presión, ahora tenemos el delta H, con eso sacamos la presión que nos falta. ¿Sí? Vieron que son bastante parecidos, puede estar un poco más camuflados los datos, o un poco más rebuscados, pero siempre terminamos usando casos prácticos. ¿Sí? Por cierto, fíjense que nos reducir el contenido de vapor de agua de 1000 litros de aire, medidos a ppm, a menos de 5 miligramos. ¿Puede lograrse esto enfriando el aire a menos 79 grados centígrados en un recipiente a volumen constante conteniendo nieve carbónica? Bueno, en definitiva acá va a ser muy parecido. Lo único que vamos a tener que ver si se puede lograr esto es ver si qué condiciones tengo a menos 79 grados. ¿Sí? Entonces nos dan estos datos. Volumen 1000 litros a ppm. ¿Sí? La masa de agua es menor a 5 miligramos. Y vamos a llevar el sistema a menos 79 grados Celsius, o sea, 194 Kelvin. Bueno, lo que tenemos que ver es si efectivamente a esa temperatura tenemos menos de 5 miligramos, o sea, muy parecido al que hicimos hoy cuando condensaba el acetona. ¿Sí? Acá tenemos que condensar tanto que solamente nos queden 5 miligramos. ¿Sí? Como vimos en el ejercicio 2 y vimos en el práctico, al disminuir la temperatura disminuye la presión de vapor en el equilibrio. Así que va a disminuir la cantidad de vapor de agua. O sea que igual que en el ejercicio 2 que vimos. Como la temperatura es inferior al punto triple, el agua va a solidificar. Entonces voy a tener una relación sólido-vapor. O sea que voy a estar acá, ¿no? Así que voy a pasar de sólido a vapor. Entonces necesitaré, para usar esas ecuaciones, la enthalpía de sublimación. Hasta acá todo parecido como veníamos, ¿no? ¿Alguien se perdió? No. O sea que tenemos dos puntos de vuelta, este. Ahí necesitamos entonces saber el delta H de sublimación para poder usar la ecuación. ¿Sí? Perdón, tenemos y estos dos puntos, ¿no? Uno y la temperatura, así que con ese vamos a sacar el delta H de sublimación. Acá la clave era darse cuenta que estábamos por abajo del punto triple y que entonces íbamos a usar esta curva. ¿Sí? Con eso calculamos la presión que tenemos, ¿sí? Y con esa presión y el volumen como en el ejercicio 2 calculamos los moles que tenemos. Esto es parecido al ejercicio 2, ¿no? Tenemos 1000 litros. La presión ahora la calculamos para esa nueva temperatura, es 4,15 por 10 a la menos 4. Esto para pasarlo a atmósferas,
el R, y con eso calculamos los moles. De vuelta suponemos que es un gas ideal, ¿no? Si no, no podemos hacerlo. Y bueno, ahora, esos serían los moles, pero nos están pidiendo en gramos, así que tenemos que pasar esos moles a gramos. Multiplicamos por el peso molecular de agua, que es 18, y nos da 6,2 por eso a menos 4 gramos, o sea, menor a 5 miligramos, o sea que se cumple lo que nos pedían. ¿Sí? Bueno, ven que es parecido a los anteriores, acá estaba un poco rebuscado, y la clave era saber que estábamos acá abajo. Pero eso lo podían saber sabiendo que está por abajo de la temperatura y la presión de la presión del punto triple, voy a estar en la etapa de sublimación. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, quejas, otros? ¿Sí? Una consulta, las tablas que dice el ejercicio que están adjuntas, ¿dónde estarían? Buena pregunta. Eso debería estar en el final del repartido, pero no sé si quedó. Está, porque entré y dice uno de uno, tipo, hay una hoja sola y no están las tablas, por eso. Sí, ahora que me preguntás, creo que no subimos la tabla. De ahí sacarían el delta H de esto de sublimación. ¿Sí? Sí, Ahí revisamos, ya revisamos después. Sí, sin ese dato nos faltaría un dato para sacar esta presión. Necesitábamos esto. Primero necesitábamos saber que estábamos en esa zona y ahora que sabemos, precisamos este para sacarlo. ¿Sí? sí, gracias. Bueno, dice el 7, un cierto intervalo de temperatura de la presión de valor del desacuerdo de Uraño sigue las ecuaciones con la presión de vapor expresadas en milímetros de mercurio. Acá entonces hay que usar en estas unidades. Para líquido tengo que el logaritmo de la presión es igual a un valor, acá una ordinal de origen, por el delta H por R sobre T. Este sería entonces para líquido. Para sólido tendría esto. ¿Sí? Bien. ¿En qué condiciones de temperatura y presión estarán en equilibrio la fase sólida, líquido y vapor? ¿A qué temperatura estarán en equilibrio con su presión de vapor? Con su vapor a la presión de una atmósfera. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, acá lo que tenemos que ver es si nos piden condiciones de equilibrio, en que T y P estarán en equilibrio de fase sólido y líquido, o sea que esta presión va a tener que ser igual a esta. ¿Sí? Así que hacemos acá, igualamos esta expresión a esta, despejamos T y con esa T despejamos P. ¿Sí? Y bueno, para que se cumple que estén los tres en equilibrio, tiene que ser el punto triple como ya vimos. Entonces, en ese punto triple se van a cumplir estas dos ecuaciones. Eso es lo que les decía recién. Podemos igualar esta con esta. Así que, y ahí despejamos la temperatura. Luego que tenemos la temperatura, lo ponemos acá en cualquiera de estas ecuaciones y sacamos la presión. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer si nos hubieran dado la de vapor. Acá con 2 ya nos alcanza. Con eso vamos a determinar las condiciones del punto triple. ¿Sí? O sea que la temperatura del punto triple, eso es despejarlo de acá, es 348. Lo pongo en cualquiera de las otras y sacamos la presión del punto triple, que es 2,1. Hasta acá. Bien. Así que ahí cumplimos con la primera parte que nos pedía condiciones de T y P. Así que sacamos temperatura y presión para que se cumpla que coexistan las tres fases. Ahora nos piden a qué temperatura estará en equilibrio con su vapor a la presión de 1 atmósfera. Y ahora,
¿Cómo hacemos? Si a alguno se le ocurre. Si no, lo sigo haciendo todo yo y no sé si entienden algo. ¿Y quién me puso ahí con el chat? Ah, muy bueno. Está. Bueno, hasta acá llegaron. ¿Cómo seguimos? ¿Perdieron hasta acá? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. ¿No? ¿Se fueron todos? Hola. Seguimos acá. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sigo? ¿Hasta acá entendieron? ¿Cómo llegué a la temperatura y la presión? ¿No? ¿Sí? Hola. ¿Me queda cómo llegué a esta temperatura y presión y por qué es la del punto triple? Sí, entendimos. Bueno, y si tengo la temperatura y la presión del punto triple, entonces, como veíamos acá, tengo un punto que me va a servir para cualquiera de las tres curvas. ¿Sí? Entonces, con ese punto, voy a usar ese punto para poder sacar ahora la incógnita que me están pidiendo. Nos dan la presión, así que nos están pidiendo la temperatura. ¿Sí? Ahí sacamos el P. Bueno, necesitamos determinar qué fases están en equilibrio para poder ver cuál ecuación somos. Si esta de arriba, si la del líquido, la del sólido, o cuál. ¿Sí? Entonces, si la presión del punto triple da 2,1 atmósferas, a una atmósfera el equilibrio va a ser sólido-vapor, lo mismo que vimos en el otro ejercicio. Sí, si es 2,1 la presión, ¿sí? Si estoy en una atmósfera voy a estar por acá abajo, así que voy a tener sublimación. ¿Sí? De vuelta tienen que ver en qué lado del diagrama se encuentran ustedes, para ver si usan delta H de sublimación, de fusión o de vaporización. ¿De acuerdo? Eso lo sacaban con este valor de acá. Este era la clave. ¿No? Acá. ¿Sí? Como la presión del punto triple da 2,1, por abajo de 2,1 voy a tener sublimación. Nos piden a una atmósfera, así que voy a tener sublimación. ¿Sí? Igual que vimos en el otro ejercicio. Así que voy a usar la expresión para el sólido. ¿Sí? Con esa expresión para el sólido, que en definitiva es lo mismo que usamos hoy. Es como si hubiéramos tenido muchos valores y hubiéramos determinado por el valor del touch. Este en definitiva, que dijimos que este valor que Delta H sobre R. delta H de sublimación sobre R. ¿Sí? Entonces ahora sí tengo la presión, ¿sí? Tengo la ecuación, o sea, la ordenada de origen, el delta H, y con eso despejo la temperatura. ¿Sí? ¿Se entendió? Dice, sobre la base de las ecuaciones para la presión de vapor que se incluyen a continuación,
Para la fase sólida y líquida gaseosa, determinar cuál de las fases sólida o líquida no puede existir en equilibrio con el vapor a la presión atmosférica normal. Acá básicamente lo mismo, ver dónde estoy en el diagrama en base a calcular de vuelta la presión de vapor y ver entonces, según donde esté en el diagrama, qué fases son las que están presentes. Nos dan para sólido y para líquido nuevamente, con eso que hacemos. Con estas ecuaciones que hacemos. De vuelta, con esto calculamos la presión y la temperatura del punto triple. Después que calculemos esto, comparamos si es mayor a la normal, o sea, una atmósfera, y vemos si estamos por encima o por debajo del punto triple. ¿Sí? Entonces, igualamos de vuelta, vemos qué temperatura y presión obtenemos del punto triple, en particular nos interesa la presión del punto triple, y vemos si una atmósfera está por encima o por debajo del punto triple. Si está por debajo, como vimos hoy, voy a tener sublimación. Si está por encima, voy a tener la fusión. Y ahí nos va a quedar 4,6 atmósferas del punto triple, así que una atmósfera está por abajo. Entonces, con una atmósfera solamente voy a tener en equilibrio sólido y vapor, no voy a tener líquido. Para tener líquido tendría que estar por arriba de la presión de 4,6 atmósferas. ¿Sí? ¿Bien? O sea que voy a estar por acá abajo. Yo determiné que la presión del punto triple, no sé por qué puse 4,7 acá, es 4,6. Así que por abajo de 4,6 lo que van a coexistir son sólido y vapor. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, estos son los de casus Crapper. No sé si tienen alguna duda. Algo que no hayan entendido. Hicimos un par más en el teórico, habíamos hecho. ¿Sí? ¿Dudas, quejas, otros? Por ahora. Bueno, traten después de hacerlos ustedes para ver si lo entienden o... Una cosa es que se los hagan y que les cuenten cómo es, parece re sencillo, después cuando uno lo va a hacer empiezan dudas. Bueno, lo otro que tenía para hacerles hoy es la parte de coligativos de la unidad 7. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o se quieren ir a preparar para la noche de la nostalgia? Yo estoy de acuerdo, no solo. No, sí, sí, seguimos. Bueno, acá sería... Bueno, acá aparece 12, 13 porque están primero los ejercicios de destilación, ¿sí? Por eso aparecen a partir del 12, no sé si hubieran repartido. O sea que la primera parte de esta unidad son los ejercicios de destilación que van a ver con Angie el martes que viene. Esperamos que sean un poco más. Y hoy veremos entonces los de coligativos, o sea, descenso de la presión de vapor, aumento huyoscópico, descenso higroscópico o presión osmótica. Bueno, entonces nos planteaba lo siguiente. 20 gramos de un soluto no volátil se añaden a 100 gramos de agua a 25 grados. La presión de vapor de agua pura es 23,76 torr. La presión de vapor de la solución es 22,41 torr. Nos piden primero calcular el peso molecular del soluto y segundo qué cantidad de este soluto se necesita añadir a 100 gramos de agua para reducir la presión de vapor a la mitad del valor para el agua pura. ¿Sí? ¿Alguien intentó notarse con estos de unidad 7 o se trancaron en las 6?
No, yo no hice nada. Bien. Yo no los hice. Bueno, nos quedan entonces 20 gramos de un soluto no volátil con 100 gramos de agua. Nos dan la temperatura, nos dan la presión de vapor de agua, ¿sí? La de agua pura, o sea, el P0, y la presión de vapor de la solución. Bien. Entonces, la diferencia de presión entre el agua pura y la solución va a ser la presión de la solución menos la presión del agua pura por 1 menos X de fracción del agua. Esta va a ser la diferencia de presión entre el agua pura y la solución. Esto lo vieron con Aisha en el teórico que vieron Raúl. Para un soluto no volátil, la presión de la solución va a ser igual a la presión pura del agua por su fracción. ¿Sí? Esto es nada más que menos que la ley de Raúl. ¿Sí? Entonces, ahora despejamos acá. La presión de solución la ponemos en función de P0 por la fracción. ¿Sí? Y con eso entonces obtenemos el valor de Kp por X. Y ahí entonces, como nos daban ya la diferencia de presión, obtenemos la fracción de soluto que es esto. O sea que acá estamos usando la variación en el descenso de la presión relativa, pero más que nada también es como la ley de Raúl que dieron con H. Daniel, Sí. perdón, ¿esos ejercicios dónde están? Es la unidad 7, los últimos. Están en la página del curso, están, ya se los habilité. ¿No? ¿O no los encuentran? Empieza con destilación. No, ya no los había visto. Del 1 al 11 son destilación, por eso empecé que aparece el 12 acá. ¿Sí? Bueno, perdí que nos habían pedido. El peso molecular del soluto. ¿Sí? Entonces teníamos 20 gramos, la presión de agua pura y la presión de agua en la solución. La presión de vapor de agua en la solución. Con eso calculamos ahí el X del soluto, ¿sí? O sea, el delta P va a ser igual a la presión del puro por su fracción. Con eso entonces ahí despejamos el X del soluto y nos queda. Ahora, ese X del soluto, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué da igual la fracción de un soluto? Lo discutimos ayer en el práctico también, lo vimos en un par de teóricos. ¿Cómo definimos la fracción? Los moles del soluto sobre moles totales. Exactamente, que es lo que tienen acá. Así que, ¿cómo saco los moles? Y bueno, son 20 gramos sobre peso molecular. El peso molecular es lo que me están pidiendo, así que es nuestra incógnita. Y los moles totales, ¿qué van a ser? Bueno, los disolutos, que se vuelve a ser 20 sobre peso molecular, más los moles de agua. Que nos habíamos disuelto esos 20 gramos en 100 de agua, así que son 100 por 18 sobre 18, que es el peso molecular del agua. Y ahí despejaremos el peso molecular del soluto, que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio 12 tenemos el descenso relativo de la presión, una propiedad coligativa, y la ley de Raúl para poder usar esto. ¿Sí? Muy difícil. Bueno, ¿qué más nos pedían? ¿A qué cantidad de este soluto se necesita añadir a 100 gramos de agua para reducir la presión de vapor a la mitad del valor para el agua pura? Bueno, a ver si alguno se anima, si alguno se la juega. ¿Cómo hacemos? Bueno, en definitiva es hacer lo mismo, pero al revés, ¿no? Ahora lo que nos piden es bajar la presión de forma tal que se reduzca a la mitad. Entonces lo que voy a hacer es agregar la cantidad de soluto que yo necesito para que pase eso. Hoy nos daban la variación de presión y nos pedían
cuál era la masa de ese soluto para que eso pasara. ¿Sí? El peso molecular del soluto para que eso pasara. Entonces tengo que calcular la fracción y con la fracción calcular el peso molecular. Ahora ya tengo el peso molecular, necesito que una determinada fracción de ese soluto para cumplir que la presión baje a la mitad. O sea que es hacer la misma ecuación, pero desde el otro, desde el otro lado. ¿Sí? En este caso, hago lo mismo, solo que ahora ya sé cuánto tiene que bajar. O sea que el delta P va a ser la presión de agua pura menos la presión de agua pura sobre 2. O sea que ahí entonces ya tengo, el delta P va a ser la presión de agua pura sobre 2. ¿Sí? Entonces, claro, lo que tengo que agregar de solutos son 330,87 grados. Ven que es la misma ecuación, pero ahora me piden como abordarla de otro lado. Hoy lo que tenía era la variación de presión, la presión del puro, la presión de la solución, y tenía que sacar primero el X del soluto y con eso el peso molecular. Ahora me dan la diferencia de presión y me piden que calcule los gramos para los cuales se cumple esa diferencia de presión. En definitiva es usar de vuelta la misma fórmula, pero con una incógnita distinta. ¿Sí? ¿Alguno se perdió? ¿Todos se perdieron? No sé por qué no tengo el 13, pero vamos al 14. Sí, yo tengo otros, no tengo esos. No sé. ¿Otro? Otros ejercicios, bajé ahora ejercicios unidad 7 y no sé. Pero los últimos no son estos. El último es el 14, dice en el compartimiento de la derecha. Ah, entonces este es el 13 y el 14 No, es... el ejercicio 12 en el repartido que subieron es el 8. Están desfasados los números. Están desfasados entonces. Sí, porque el compartimento es este que viene acá, ¿no? A ver si es este. El 17. No, 18. Ahí está, este. Es el último. Bueno, fíjense los números ahí que pueden ser distintos. Bueno, este nos dice, al agregar 3 gramos de una sustancia a 100 gramos de tetracloruro de carbono, la temperatura de ebullición aumenta a 0,60 grados. Calcular la disminución de la temperatura de congelación, la disminución relativa de la presión de vapor, la presión osmótica de la solución y el peso molecular de la sustancia. Nos dan las densidades de tetracloruro, la constante bulloscópica y higroscópica. 5,03 y 31,8. Bueno, ¿cómo hacemos? En este caso el solvente va a ser el tetracloruro. Así que voy a tener 0,1 kilo, 3 gramos de sustancia, y nos dan el valor del aumento bulloscópico, ¿no? Aumenta 0,60 grados. O sea que el aumento bulloscópico va a ser 0,6. ¿Sí? Con ese valor, entonces voy a tener que calcular cuál es la molaridad que tengo. Y con eso, y la constante higroscópica, voy a sacar entonces el descenso higroscópico que me estaba aplicando. Y la disminución relativa de presión, que fue lo que vimos recién. Entonces, tenemos este, ¿sí? Este me lo dan, es el 0,6 que me decían recién, ¿no? Es este valor de acá. Este también me lo daban, ¿sí? Y entonces con eso voy a sacar la molaridad efectiva. No tenés ahí. No traje hoy.
No, que no tenés audio. No, no tengo. Bien, hasta acá. Bien. Entonces, con eso saco el peso molecular de mi... ¿qué está pasando? De mi soluto, ¿sí? Y bueno, con ese peso molecular del soluto puedo calcular ahora el descenso higroscópico. Ahí tienen que tener cuidado de usar la constante higroscópica, ¿sí? O sea que va a ser... esto es los kilos del solvente, que es el tetracloruro, los gramos, el peso molecular y la constante higroscópica que decía acá que era 31,8. ¿Sí? Así que tengo constante higroscópica por la molaridad, que es esto de la molaridad efectiva, que sería 3, que serán los gramos que pusimos, sobre su peso molecular por kilo. ¿Sí? O sea que como eran 100, la densidad, entonces podemos suponer que entonces saca un 0,1. El descenso relativo de la presión va a ser el delta P sobre la presión del puro. ¿Sí? Y así que ahí tenemos los valores donde los tenía. Tengo el X, tengo la presión del puro, con eso saco la presión de la solución y con la presión de la solución y la presión del puro saco el descenso relativo de la presión que me pedí. Bien, el último que nos queda es la presión osmótica, que sería la concentración por la constante de los gases por la temperatura. ¿Sí? Así que primero voy a sacar la concentración. Y ahí tengo que usar de vuelta los gramos sobre el peso molecular. Tengo que tener en cuenta la densidad de la solución para sacar el mol por litro. Y ahí sacamos la concentración de la solución. Ahora sí, con la concentración de la solución puedo sacar la presión osmótica. Acá, 4,4 atmósferas. ¿Sí? Bien, muy rápido, vamos de vuelta. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien tiene dudas de alguna de las 4 propiedades coligativas? Acá justo en este ejercicio están las 4. Bueno, digo alguien y son solamente 2, ¿no? Nuestros participantes. O 3. Una consulta. El Diga. 0,1 ese que dice 0,60 igual a 5,03. ¿De dónde sale ese 0,1? ¿Dónde que no te veo? Acá en la pantalla que estoy viendo acá. Sí, sí. Este de acá. Claro, el 0,1 ese, sí. Este 0,1 es porque se acuerdan que es moles por kilogramo. Y pusimos 100, ¿no? Ujú. 100 gramos. O sea que 0,1 kilogramo. Ah, Igual que como hicieron en el laboratorio, ¿se acuerdan que en realidad ustedes ponían 30 gramos, tantos gramos de cloruro de sodio, que eran 0,9 gramos, sobre 100 mililitros? Entonces, cuando calculaban la molaridad efectiva o la osmolaridad, lo que hacían era 0,9 dividido 0,1. Va, 0,9 dividido 58,5 dividido 0,1. Acá lo mismo, acá como es por kilogramo del solvente, ahí tenemos que poner 0,1 kilo, digamos. ¿Sí? Y ahí sale el 0,1. dale, gracias.
Bueno, a 2,98 la presión de vapor de agua pura es de 23,76 y la del agua de mar es 22,98. Suponiendo que el agua de mar solo contiene cloruro de sodio, estimar su concentración, teniendo en cuenta que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. ¿Sí? Esto ¿qué va a significar para nosotros, para este tipo de ejercicios? Que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. ¿Qué connotación va a tener? O sea que cuando lo ponga en la solución o cuando esté en la Eso. solución, que esto que ya está acá, ¿sí? Va a desaparecer el cloruro de sodio como tal y va a aportar dos partículas, sodio y cloruro. ¿Sí? Entonces, lo que me va a dar entonces son dos partículas. Acuérdense que en todos estos casos, todas estas propiedades coligativas, lo importante es el número de partículas que tengo. Bueno, tenemos entonces la presión de agua pura, 23,76, y la presión de agua en el mar. O sea que tenemos el delta P famoso. Con eso, con la misma fórmula que usamos hoy en el ejercicio, creo que era 12, con eso podemos calcular la fracción de cloruro de sodio. ¿Sí? Tenemos que suponer que solamente existe cloruro de sodio, que ya nos decía Violeta, y que se comporta como el electrolito fuerte. ¿Sí? Así que aplicando el descenso relativo de la presión, ahí podemos calcular la absoluta, como hicimos hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, perdón, que me perdí, queda lo que nos pedía. Nos piden estimar la concentración, ¿sí? Bien, ahora aplicamos eso a la fracción. Esta sería la fracción que tenemos. Acuérdense que recién discutimos, la fracción va a ser el número de moles de nuestra especie sobre el número de moles totales, ¿sí? Ahora, esta fracción va a ser, esta modalidad va a ser x por 2, porque nos aportan dos partículas. Así que voy a tener entonces en ese 0,328 número de moles de cloruro de sodio por 2 sobre el número de moles totales, que va a ser el de cloruro de sodio por 2 más los del agua. Bueno, ahí tengo que ver entonces cuántos moles tengo en un kilo de agua. Y ahí, si hacen la cuenta, van a ver que suponen 1000 sobre 18, que es el peso molecular de agua, sale que tienen 55,5 moles. Ahora sí lo colocamos acá y de ahí sacamos entonces el número de moles de cloruro de sodio que tendremos en esa agua salada. ¿Sí? Nos quedan 0,941 moles. Bien, así que en este caso lo que teníamos que aplicar era el descenso relativo de la presión y acá la fórmula de difracción. Conocer bien la fórmula de fracción molar, con eso despejábamos. ¿Sí? Muy sencillo. Podemos poner algo un poquito más fuerte que esto para el parcial. Bueno, acá nos hablan de la lisosima, nos dan el peso molecular, 13.930, y se disolvió en 0,1 gramos. 0,1 gramos de esta se disolvió en 50 gramos de agua a 2,98. De vuelta nos pide calcular el descenso de la presión de vapor, el punto de ebullición, la presión osmótica, y nos dicen que la presión de vapor de agua para 2,98 es 23,76. Bueno, ¿ideas?
¿No? ¿No hay ideas? Bueno, nos dan la presión de agua pura, así que ya tenemos para calcular el descenso de la presión de vapor, ya tenemos uno de los datos. Recuerden que el descenso de la presión de vapor era la relación entre la presión de vapor pura y la presión de la solución. Para saber el de la solución, que es lo que nos estaría faltando, ahí lo que tenemos que ver es qué concentración o qué fracción tenemos. Tenemos 0,1 gramos de la lisocima, tenemos su peso molecular, y tenemos en cuánto se disolvió, 50 de agua. Con eso calcularemos entonces la molaridad. ¿Sí? Y ahí con eso, y el valor del agua, de la presión de vapor de agua pura, con eso determinaremos entonces el descenso de la presión de vapor, como hicimos en los otros ejercicios. ¿Sí? Esto ya podemos calcular los moles que tenemos de la lisocima porque tenemos su peso molecular, tenemos los gramos, los moles de agua porque nos dieron 50 gramos, como hicimos hoy en el ejercicio de oración, en un litro había 55,5, en 50 gramos van a tener, bueno, ahí tienen que hacer la cuenta que no la hice acá. ¿Sí? Pero todos estos datos los tienen. ¿Sí? O sea que sería 50 gramos dividido 18. ¿Sí? Esos serían los moles de agua. ¿Sí? $50 dividido 18, 2,77 moles de agua. Así que acá tienen. Moles de lisocima van a ser 0,1 dividido 13.930. Y moles de agua van a ser 50 dividido 18, o sea, 2,77. Con eso venimos acá y calculamos la fracción de lisocima. ¿Sí? 2,77 los de agua, 7,18, podéis ser a menos 6, los moles de lisocima. La fracción va a ser los moles, ¿sí?, de nuestro compuesto, en este caso de lisocima, sobre los moles totales. Así que ahí tenemos la fracción, o sea, esta de acá, y con eso calculamos el descenso relativo de la presión. ¿Sí? Teníamos este valor, tenemos este valor, con eso calculamos entonces el descenso relativo. Igual que hicimos en los ejercicios anteriores. ¿Sí? ¿Se perdieron? Bueno, ahora nos pide como segunda parte la elevación del punto de ebullición. Así que nos están pidiendo aumento ebullioscópico. Bueno, este dato tendría que aparecer en algún lado, lo estoy buscando acá. ¿Dónde está? Bueno, acá se deben faltar unos datos porque nos tendrían que darnos la constante crioscópica. Ah, ya el agua, perdón, es el agua, así que 0,52. Está bien. Eso se supone que lo sabemos. El 1,86 para crioscópico y el 0,52 para aumento ebullioscópico. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente es calcular que ya tenemos todos los datos, la constante ebullioscópica ya la tenemos, con eso calculamos el aumento ebullioscópico. La molaridad efectiva va a ser 0,1 gramos, que fue lo que pusimos, sobre su peso molecular, dividido 2 kilogramos de solvente, que en este caso, como son 50 gramos, es 0,05. ¿Sí? Así que ahí nos debería dar entonces una molaridad de 0,01,4 por 10 a la menos 4. Con eso calculamos el aumento ebullioscópico. O sea que voy a tener nada, ni me voy a enterar que
que tenía el isocido. Va a aumentar en 7,47 grados. ¿Sí? Bueno, lo mismo, ahora ya tenemos también la concentración, podemos sacar la presión osmótica, que es simplemente concentración, que ya la calculamos. ¿Sí? Esta de acá. Estos serían la molaridad que tenemos. ¿Sí? Por R por T. Con eso calculamos la presión. ¿Sí? No hablan nada, no sé si están perdidos, completamente perdidos o desconsoladamente perdidos. ¿Encontraron los ejercicios en el repartido? Pueden que tengan entonces un distinto número al que yo le puse acá. Sí, yo te estoy mirando tu pantalla porque no me coincide nada. Bueno. Bueno, y este es el último, que es que se presiona osmótica. En el compartimiento de la derecha, a ver la figura, se coloca, que se la tengo por acá, ahí está. Se coloca una solución que contiene 20 gramos de hemoglobina en 1 litro de solución. En el compartimiento de la izquierda se coloca agua pura y nos dicen que eso se deja y en el equilibrio la altura del agua de la columna de la derecha está a 77,8 milímetros arriba de la columna de la izquierda. Con esos datos, estos señores pretenden que calculemos el peso molecular de la hemoglobina, si la temperatura del sistema se mantiene a 298 grados Kelvin. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolverían? Por ejemplo, a Angie se le ocurre poner un problema así muy parecido a este el 14 de septiembre a las 18 horas y ¿por dónde arranca? ¿Qué hace? Nada, entregan. Dice, profe, esto no es para mí y se van. Bueno, ¿se acuerdan por qué subía por qué sube de un lado? Sí, porque el agua se mueve hacia el compartimiento donde está la solución. Ahí está, ¿por qué se mueve? Por diferencia potencial. Ahí está, ¿no? Esta es una membrana semipermeable que deja pasar el agua. El agua va a ir de mayor potencial a menor potencial. ¿Se acuerdan que el potencial de la solución siempre va a ser menor al del puro? Porque de la solución va a ser el del puro más RT logaritmo de la fracción. Como la fracción siempre va a estar entre 0 y 1, ese término va a ser negativo, o sea que siempre voy a tener menor potencial de agua en la solución que en el agua. Entonces, el agua va a pasar para este lado y entonces va a aumentar este nivel. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo aumenta? Hasta que se igualen los potenciales. ¿Y cuándo se igualan los potenciales? La presión externa sea igual a la presión osmótica. Ahí está. Entonces ahí lo que va a suceder es que va a intentar igualar a la presión osmótica. Acá voy a tener una cierta presión hidrostática que va a ser el ρGH. Cuando ese ρGH iguala a la presión osmótica, ahí entonces se quedará en equilibrio, que es lo que nos piden acá. Entonces tenemos con ese dato, sabiendo entonces que presión osmótica con la presión hidrostática, calculamos la presión osmótica, sabiendo que presión osmótica despejamos la concentración de nuestro sólido. ¿Sí? Parece re sencillo, pero no sé si. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto tiene agua pura de un lado, agua con hemoglobina del otro, entonces este tiene mayor potencial que este, va a pasar agua para acá, pero ¿hasta cuándo? Y hasta que se igualen los potenciales o las presiones. Entonces voy a tener una cierta presión osmótica, que se va a expresar como presión hidrostática. Entonces, este ρGH que tengo acá tiene que ser igual, o con ese puedo calcular la presión osmótica. Como la presión osmótica, como vimos recién, es igual a C por R por T, tengo R, tengo la temperatura, con eso calculo la concentración. ¿Sí? Así que
Con eso entonces calculo con la diferencia de alturas, con la presión hidrostática, calculo la presión osmótica. ¿Sí? Tengo un delta H, considero la densidad de agua como 1, entonces calculo esa presión va a ser igual a la osmótica porque me dicen que estoy en equilibrio. La temperatura me la dan, 298, el R es la constante de los gases, así que con eso calculo la concentración. ¿Sí? Y nos estaban pidiendo el peso molecular, así que esa es la concentración, o sea que sería, entonces, para sacar el peso molecular, tendría que, la concentración va a ser los gramos que tenía sobre el peso molecular. Y ahí saco el peso molecular. Sí, importante, 64.000. Terrible dicho. Bueno, ¿dudas, quejas, otros? Estos serían los que tienen el repartido de propiedades coligativas. Hola. Daniel, si no vas a subir la grabación enseguida, ¿podés subir estos hechos? Sí, sí, ya la subimos, sí, a la grabación. Ah, ¿Qué hora estamos? 7:30. 7:28. Sí, no sé cómo están de tiempo, creo que tenía algunos de parciales también por ahí. Pero no sé cómo quieran. Si no los dejo, igual son pocos hoy, de repente conviene hacer los de parciales cuando haya más gente. Como quieras. Como quieran ustedes. Ustedes mandan, ustedes son los dueños de este curso. Los demás. Mariana, Micaela. Yo preferiría repasar estos y después hacerlos de parcial, si Bien. se puede. Sí, sí, ustedes mandan. Creo que vamos a dejar la última clase como para repaso de parciales y vamos a dejar la letra de los parciales habilitadas en la página. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dejamos por acá, entonces los dejo con el amigo Belucci. Bueno, gracias. Gracias.